Pues buenos días, voy a hacer una referencia a un evento que tuvimos la semana pasada en CADEFI, en la Ciudad de México, y estaba Juan Carlos, estaba Octavio, estaba un servidor sentado, y se acerca una contadora y nos decía, nada más vine a constatar que son de carne y hueso, ¿verdad? Así nos decía, porque muchos nos hacen el favor de seguirnos en línea, y decía, yo no te conozco físicamente. Bueno, sí existimos, sí somos de carne y hueso, sí comemos, sí dormimos, sí descansamos, y bueno, poquito. Y bueno, pues estamos hoy celebrando mi cumpleaños, gracias a todos, de verdad, y como bien decía Octavio, la mejor manera de sentirse actuales, sentirse jóvenes, sentirse entusiastas, pues no es más que trabajar. Y bueno, pues sin perder el toque, pues agradezco a CADEFI, agradezco al CEO Javier Ávila, que por ahí anda, agradezco a mi amigo Alejandro Aguilar, que hoy me hace también el honor de acompañarme, y al contador Octavio, y a distancia seguramente nos va a estar viendo mis chavos, Lalo, a lo mejor por ahí anda César, el contador que también por ahí anda. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar, ¿de acuerdo? O como dicen por ahí, agárrense, porque esto viene bueno, ¿de acuerdo? Ok. El tema que hoy nos ocupa se llama Declaración Anual Personas Morales. Aquí viene el fundamento, artículo 76, fracción 5 de renta, y vamos a comenzarle. Vean, vamos a empezar despacito, porque en un curso que dimos dice, bájale una velocidad, Toño, porque vas muy rápido. Entonces voy a empezar hoy con primera, y luego le voy a meter segunda, y así. Bueno, para empezar despacito, he de decirles, y de verdad que no es por ahorrar tiempo, es simplemente una realidad. Para hacer una declaración anual, como dice en mi material, es cierto esto, Número 1, tener el perfil de ser contador público. Número 2, tener experiencia en el llenado de la declaración anual para ver cómo se han hecho las declaraciones de años pasados. Y de manera particular, la declaración anual del 2021, que hoy va a ser una realidad, que la tengan a la mano. ¿Por qué razón? Porque van a necesitar de ahí dos cosas. La primera, los estados financieros del 2021 y la conciliación contable fiscal del 2021. ¿Por qué razón? Porque esos documentos se van a mostrar en la del 2022 de forma comparativa. Ojo con esto, de forma comparativa. Sale. Número 3, ser especialista en fiscal. ¿De acuerdo? Y para muestra un botón. Dentro de los cambios importantes que se han dado para este año 2022, declaración anual, en materia, por ejemplo, del anexo de lo que es deducción de inversiones, simplemente por costumbre, el formato nos decía, dame el monto original de la inversión cuando adquiría un bien, o simplemente dame la deducción de inversiones, ¿de acuerdo? Y esa deducción de inversiones la ubicaba como una deducción autorizada o como parte del costo, que eso sigue, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se adiciona para este año? Vean, y es donde quiero que vayan anotando, visualizando su declaración. Por eso Octavio decía, ¿quién ya abrió el formato? La sugerencia es que lo abran, que convivan, que lo conozcan, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque en deducción de inversiones va a haber una parte bien interesante que dice, dame el monto original de la inversión. Que eso creo que no amerita mayor tema, ¿verdad? Pero viene un rubro abajo y dice, dame los gastos. Y es donde viene la parte importante, porque si ustedes no visualizan a qué se refiere el formato, pueden pensar que esos gastos a lo mejor pueden ser mantenimiento, o puede ser gasolina, o pueden ser seguros, etcétera. Pues no. Recuerden la reforma fiscal a propósito de esto. Alguien está muy cabezón. se me hace que eres tú, Alex. Sí, ¿verdad? Pues díganle, oye, Alex, muévete tantito. Decía, recuerden la reforma fiscal 2022,
que se reformó el artículo 31 de renta, segundo párrafo. Y en ese artículo 31 de renta, segundo párrafo, si ustedes recuerdan, dicen que cuando compren un activo fijo, pueden haber gastos inherentes al activo fijo, ¿de acuerdo?, que se capitalizan. ¿A qué tipo de gastos me refiero? Pues simplemente acarreos, traslados, seguros, embalajes. ¿Sí me explicó? Bueno, pues si ustedes tienen ese tipo de gastos derivados de la inversión de activo fijo, lo capturan en el formato y se va a capitalizar. En otras palabras, forma parte del monto original de la inversión. ¿Se entendió? Entonces, a eso nos vamos a estar refiriendo, a cambios muy puntuales en la declaración anual. Por eso el tema de que hoy tenemos que ser especialistas en materia fiscal. Ahora, sigo. También tienen que ser, vean, especialistas en normas de información financiera. ¿Y por qué razón? Porque hoy inclusive les comparto que tenemos cambio en IPS. Si ustedes agarran sus normas de información financiera desde el año pasado, 2022, hay todo un cambio estructural en el marco conceptual. Si ustedes hoy me siguen hablando de NIP A1, NIP A2, NIP A3, están desfasados, porque simplemente es NIP A1, marco conceptual. ¿De acuerdo? Y dentro de ese marco conceptual, para que tengan la idea, viene precisamente las características cualitativas de los estados financieros. Y una de esas características cualitativas de los estados financieros es la comparabilidad. Es por eso que hoy la declaración anual vienen los 4 estados financieros básicos, 4, de manera comparativa. ¿Queda claro? Cuando yo en todos mis cursos les dije, oye, creo que estamos haciendo las cosas a la mitad. ¿Cuántos estados financieros llevas? 2, mal hecho. ¿Cuántos libros de contar lleva? 2, mal hecho, son 4. Y hablando de estados financieros básicos, ¿de qué me refiero? Vean, hablamos del balance general o estado de posición financiera. Hablamos del estado de resultados, ¿de acuerdo? Estado de resultados integral. Hablamos del estado de flujos de efectivo, ¿de acuerdo? Y hablamos del estado de cambios en el capital contable. ¿Se entendió? Y en base a lo que digo, de acuerdo a las NIP, se tienen que presentar de manera comparativa. Pero yo siempre he dicho algo. Vean para efectos fiscales más allá de la comparación. Y les pongo 2 ejemplos. El primero es cómo están integrando su costo de ventas, que por cierto hay otro cambio en la declaración anual respecto al costo de ventas, ya lo platicaré. Y número 2, dentro de sus gastos resalten los gastos más representativos. Ahora, ¿por qué menciono esos 2? Porque curiosamente hoy el SAT, y permítanme comentarlo, desde hace más o menos un par de semanas atrás, salió publicado el famoso Plan Maestro para el 2023. Espero que lo hayan revisado. 10 hojitas, y con eso tenemos, 10 hojas, no más. Y derivado de ese Plan Maestro viene una parte importante que nos debe de ocupar. Se llama que la autoridad va a revisar a través del esquema llamado revisiones profundas las operaciones atípicas que tenga su empresa. ¿Y qué es una revisión atípica o movimiento atípico? Cuando tienen los famosos piquitos de ingresos, de costos y de gastos. Ahora, aquí viene un comentario importante. De ahí la comparabilidad. La autoridad puede tomar los datos que estoy platicando, los va a comparar y nada más vean el efecto. Vean el efecto. Si en un año 1 pusieron un costo de ventas en porcentajes del 70% y en un año 2 ponen un costo de ventas de un 80-90%, la pregunta sensata es, ¿ese movimiento le puede interesar al SAT? Claro, porque toda la vida, jóvenes, toda la vida hemos jugado con los inventarios. Y perdón que lo diga de manera transparente,
Al decir que hemos jugado con los inventarios, los hemos adelgazado. Y en el momento que adelgacemos un inventario, ¿cuál es el efecto del costo? Crece. Y es lo que muchos empresarios hacían. Hoy por hoy ya no va a ser tan sencillo. Porque ya viene amarrado. Ahora, aquellos empresarios o aquellos contadores que decían, meto uno a la contabilidad $1 y no meto 2, cuidado, porque si hoy tienen un dinero que pisa el banco, pese a que no lo facturen, pese a que no lo registren como ingreso en su contabilidad, ¿dónde creen que va a botar el dinero que pisa su banco? En el estado de flujos de efectivo. Y entonces es donde el SAT se va a dar cuenta, a ver, chaparrito, tienes $1 millón, $2 millones, $3 millones que no me están declarados. ¿Y dónde se dio cuenta? En los flujos. Págame. ¿Se entendió? Hoy la declaración anual tiene un toque, y el toque es fiscalizar y recaudar más. De ahí los comentarios que debemos de ser especialistas en fiscal y en normas de información financiera. Ahora, vean, y apoyarse con un buen abogado. ¿Y por qué? No porque se vayan a defender, no me lo piden, no me lo tomen a mal. Por esto. Bueno, antes del... Hoy por hoy, también lo platicamos ahorita, yo les voy a dar la parte contable, fiscal, financiera y demás, pero como él lo dice, no me echen la culpa. Si falla el internet, si no hay electricidad, si se cae la página del SAT, si la página está en mantenimiento, si la página no responde, si la página del SAT está lenta, ese ya no es bronca mía. ¿Están de acuerdo? Ahora voy a agregar algo más. Si la página del SAT, la plataforma, tiene fallas, tampoco es bronca mía. ¿Se entendió? Ahora, eso que estoy diciendo no está fuera de la realidad, pero espérenme tantito. Estoy empezando a carburar. Vean, muestra un botón y pónganse la camiseta de contadores y especialistas en fiscal. Vean, si yo les preguntara, ¿quién sabe calcular CUCA? Todos, o se supone. Se supone. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque en materia de CUCA, que sigue siendo un dato informativo, hoy la autoridad está haciendo mucho énfasis en que la CUCA y la CUFIN se despliegue de manera específica. Ya no les va a preguntar como antaño, dame el saldo de la CUCA o dame el saldo de la CUFIN y ya. No, jóvenes. Hoy les va a preguntar los elementos que integran la CUCA y la CUFIN. Ahora, ¿dónde hay un error? Vean, error de la declaración anual. Que cuando integren la CUCA, les va a preguntar, dime, empresa, si tienes aportaciones de capital, si tienes primas en colocación de acciones, si hiciste reembolsos de capital, si capitalizaste pasivos. ¿Me explico? Y les voy a decir una cuestión curiosa. Si capitalizaste utilidades, ¿y por qué curiosa, Octavio, Alejandro, si me ayudan nada más de bote pronto, díganme nada más, la capitalización de pasivos comparado con la capitalización de utilidades, ¿forma parte de la CUCA, sí o no? Sí. ¿Los dos? La capitalización, además de a aportaciones ver, para futuros. Chaparrito, párate para que te vean. Aquí es bueno, importante. No hay gran cambio, ¿verdad? Si se para o no. Pero bueno, amigo, ya sabes que te aprecio. Ya yo lo sé, amigo, yo lo sé. A ver, capitalización de pasivos y capitalización de utilidades, ¿es lo mismo? No. A ver. No, el punto cuál es, y es importante el comentario, porque incluso, pues en la mayoría de las empresas ocurre un caminito para lo que son las aportaciones para futuros aumentos de capital, y no me van a dejar mentir. Que es incorrecto es otra cosa, pero regularmente decimos,
se empieza a generar gastos dentro de la entidad, gastos que no salen necesariamente de lo que es el flujo de la empresa. Simplemente, ¿qué pasa? El socio empieza a hacer erogaciones, los consideramos como parte del gasto y como no salió de bancos, lo llevamos contra acreedores, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una cantidad que se va incrementando con los años y de repente tenemos ahí a los socios, que es un dato también importante, porque dices, oye, pero el socio no tiene un ingreso comprobado. Claro. ¿Cómo es que puede aparecer como acreedor si no tiene un ingreso por sueldos, honorarios, asimilados, arrendamientos, etcétera? Okay. Y además la empresa nunca ha repartido dividendos. Es un caminito normal, porque decimos, una vez que está en acreedores ya está muy apacivada la empresa, lo que acabamos haciendo es, oye, ¿y si lo llevamos como una cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital? Clásico, ¿no? Cuando ya decimos, incluso hasta para nuestros créditos, nuestros concursos, licitaciones, decimos, oye, ya está bien apacivada y la razón del circulante ya no me favorece. ¿Qué hacemos? Y yo estoy seguro que sí nos ha pasado. Entonces decimos, oye, pues vamos a crear llevarnos ese pasivo como una cuenta para futuros aumentos de capital. Y resulta que ahí la tenemos un añito, se supone, y después la bajamos al capital, pero solamente lo hacemos a partir de asientos contables de un plumazo. Claro. No llevamos a cabo la formalidad, porque precisamente ahorita que comentaba el profesor, las normas de información financiera, NIF C11, que me establece lo que se considera como capital, claro, el aportado, el ganado, y ahorita ya llego al comentario, prof. Dices, oye, en ese caso, ¿qué es lo que debes de hacer? Y obviamente lo tienes que protocolizar y tienes que llevar a cabo una serie de movimientos corporativos para que puedas formar parte del capital, la aportación para futuros aumentos. Y se tiene que protocolizar. En ese caso, entonces, sí, cuando está en la parte del pasivo, es una deuda y se considera incluso para el ajuste anual por inflación. Ya cuando lo tengo en la parte del capital, no, ¿de acuerdo? Ese también es un dato que vamos a utilizar para el ajuste anual por inflación. Pero en ese sentido, yo ya estoy capitalizando esa deuda, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría cuando capitalizo utilidades? Claro. Dentro de lo que son mis actas de asamblea, regularmente decimos en el mes de abril la asamblea ordinaria, orden del día. En este caso, lo que se va a realizar, primer punto, aprobación del informe del comisario y administrador para aprobar los estados financieros o el resultado del año pasado. Segundo, determinar ya sea que se capitalicen esas utilidades y que se apliquen contra pérdidas de ejercicios anteriores o que se decreten dividendos, ¿de acuerdo? Pero si se dan cuenta, en las dos posturas tenemos que seguir un proceso que sería cuestiones corporativas. El punto está que hoy por hoy no lo hacemos. Claro. Desgraciadamente no lo hacemos. Y aparte, ya para concluir lo que comentaba el profesor, oye, ¿y cuál de esas dos cuentas me van a jugar en específico para lo que sea la cuenta de capital de aportación? ¿No? Sí. En el caso, si yo llevo lo que serían aportaciones para futuros aumentos de capital, esa sí integraría la cuenta. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Nada más. La capitalización Correcto. de pasivos, más no la capitalización de utilidades. Ahora, ¿dónde está el error? Gracias, Tavo. ¿Dónde está el error? De que si yo hago un movimiento antes de que concluya el año, hablando de la CUCA, vean que la mecánica está actualizada a diciembre del 2021. Y si hago un movimiento, por ejemplo, a marzo, actualizo la CUCA a marzo. Y si hago otro movimiento a agosto, la actualizo a agosto. ¿Sí me explicó? Y el último movimiento, si ya no hay más, de agosto a diciembre. Bueno, pues eso que estoy platicando en la declaración no lo tiene considerado. Por lo tanto, ¿dónde está el error? Que no me permite actualizar de manera parcial. ¿Cuál sería entonces su factor de actualización? Que estaría mal. Diciembre del 2022 entre diciembre del 2021. Ahí está el error. Espero que lo hayan captado, ¿eh? Pero bueno, seguimos con eso. De ahí doy dando casi como que flachazos para irle avanzando con el material. Bueno, ahora, decía en esta página, ¿por qué apoyarse de un abogado? Vean, hay cuestiones interesantes en las NIPS. Bueno, ahí les da la bienvenida, ¿de acuerdo? Cada que se metan a la página del SAT, ya que capturen la contraseña, porque debo decirles, los que no son expertos en declaraciones anuales, para el ingreso del anual pueden ingresar con su contraseña o con la firma electrónica. Pero para el envío
única y exclusivamente con la firma electrónica. Cuidado con eso, ¿eh? Bueno, entonces aquí aparece ya el nombre del contribuyente, ¿de acuerdo? Aparece su RFC y aparece la declaración anual 2022, que por default les da el año 2022. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Bien. Ahora sí, ¿por qué, insisto, apoyarse con un abogado? Porque cuando ustedes desmenucen cuentas por cobrar, deudores diversos o cuentas por pagar y acreedores diversos, no se extrañen que les pregunten datos tan particulares como estos. Vean, deudores diversos por primas nacionales. Yo pregunto, ¿qué es eso? Deudores diversos por reporto. Yo pregunto, ¿qué es eso? Y son cuentas de activo, ojo. Acreedores diversos por reporto y acreedores diversos por cuentas de margen. ¿A qué voy con esto? Que se tienen que acercar con su abogado y tienen que revisar qué tipo de contratos están realizando en sus empresas para reflejarlos contablemente con la cuenta que les aplique. ¿Se entendió? Porque si alguien me pregunta, oye Toño, pero siguen existiendo los acreedores diversos común y corriente, sí. Los deudores diversos común y corriente, sí. Los clientes, sí. ¿Me explicó? Pero son cuentas específicas que aparecen hoy en su estado de posición financiera. Por eso dije, apóyense con un abogado. ¿Se entendió? Insisto, dependiendo cómo estén respaldando ustedes sus cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Ahora, una crítica constructiva, y también se valen comentarios de todos y preguntas. Damos por entendido, y ya lo citaba ahorita Octavio, de que en materia del ajuste anual por inflación, y déjenme comentarles, que sigue la mecánica que el formato les pide, dame el promedio de créditos y dame el promedio de deudas. ¿Se entendió? En donde yo siempre he defendido de que bancos, para mi gusto, nunca ha sido una cuenta por cobrar. Sin embargo, todo el mundo la mete como cuenta por cobrar y ya es bronca de ustedes. Segundo punto que también es defendido, que tanto clientes como proveedores, la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar no debiera de llevar el IVA para efectos del ajuste, porque realmente no forma parte de lo que me deben per se. ¿Me explicó? Sin embargo, mucha gente la mete y eso es otra historia. ¿Estamos de acuerdo? Y puntualizo lo que decía Octavio ahorita, de que si tienen aportaciones para futuros aumentos de capital, en el pasivo, sí juega como deuda para efectos del ajuste. Si lo tienen como capital, deja de jugar para efectos del ajuste. ¿Sí se entendió? Eso ya lo damos por default. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces menciono esto porque siguiendo con la lámina, pues dependiendo quién esté atrás de los deudores o los acreedores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si son deudores diversos, personas físicas con un plazo de vencimiento a 30 días, no juegan para el ajuste. Son mayores de 30 días, juegan para el ajuste. ¿Sí me explicó? Los pasivos, cualquier tipo de pasivo, juega parte del ajuste, excepto los impuestos. Los impuestos que no son deducibles nunca han formado parte del ajuste. ¿Se entendió? Y ya de ahí ya partimos que la mecánica es la misma que conocemos. ¿Sale? Bien. Ok. Bueno, aquí simplemente comparto que todo lo que capturen tiene que cumplir con esa filosofía, que tiene que ser congruente. Es decir, congruencia quiere decir que amarre todo. Ese es el reto de nosotros. ¿Y de qué estamos hablando? Vean, comprobantes fiscales, balanza de comprobación, estados financieros básicos, que por cierto acá. Recuerden que uno de los puntos importantes de los estados financieros, aparte de que sean comparativos, por ejemplo, pongo 2 ejemplos. Si hablamos del estado de resultados integral, me va a dar una ganancia o una pérdida. ¿Estamos de acuerdo? No se vayan a asombrar porque también viene en la declaración, que también les va a pedir el efecto de la NIP B10. Y yo pregunto, ¿y qué es eso? Pues los efectos de la inflación
en la información financiera. ¿Se entendió? Pero no se asusten, hagan lo que dijo Octavio. Si no saben algo y les pregunta, pues pónganle un 0. Y curiosamente aquí aplica. ¿Por qué razón? Porque si leen la NIVE 10, ahí hay una referencia general que dice que México va a aplicar los efectos de la inflación en la información financiera cuando México sea una economía altamente inflacionaria. ¿Me expliqué? Y una economía altamente inflacionaria en promedio es cuando rebasemos el 8% de la inflación anual. Y ahorita estamos así por llegar al 8%. Chéquense económicamente cuánto fue la inflación 2022, se van a sorprender, 7.96. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente para el 2022 la libremos. No sé qué va a pasar para el 2023 o 2024, porque los estados financieros les va a pedir los efectos de la inflación. ¿Queda claro? Pero para efectos fiscales, ¿qué van a hacer? Quitarlos del resultado. Y a partir de ahí hacer su conciliación contable fiscal. Pero ¿a qué voy con el comentario? Permítanme. ¿A qué voy con el comentario? Que si tienen una utilidad o pérdida en el estado de resultados, mismo importe tiene que estar formando parte del capital contable, ¿de acuerdo? Como cuenta balance. De tal manera que si su balance general no checa con su estado de resultados, el mismo formato les va a decir, no puedes avanzar porque tienes un error. Hoy por eso tiene que ser esto, congruente. ¿Se entendió? Ahora, otro ejemplo. Volviendo con la integración del capital contable, lo que dije ese ratito, aportaciones de capital, primas, bla, 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 bla. Llego a mi capital contable, ¿no es cierto? La pregunta sensata es, si comparo el capital contable, ¿contra qué estado financiero debe de cuadrar perfectamente? ¿Quién levanta la mano? Les ayudo con el estado de cambios en el capital contable. Si no hay un match, les va a marcar error y no avanzan. ¿Se entendió? Y aquí la pregunta es, pregúntense, ¿yo, José Antonio, sé hacer flujo de efectivo? ¿Yo, José Antonio, sé hacer estado de cambios en el capital contable? Esa es la pregunta que te tienes que hacer, chaparrita. ¿O no, Tavo? Ahora sigo, vean, papeles de trabajo, declaración anual y demás. Ahora, papeles de trabajo, otro flachazo. No es para que vean de qué está hecha la declaración anual. Después de las 10 ya me sale lo primitivo por si me sale una palabra antisonante. Vean, un ejemplo. Técnico, muy técnico. Hoy, por ejemplo, al integrar la CUFIN, les va a pedir dos tipos de movimientos. Por un lado les va a decir, a ver, intégrame la UFIN del año, y ya que esté integrada la UFIN del año, intégrame la CUFIN del año, que son cosas diferentes. Espero que me vaya entendiendo, y si no, alguien levante la mano y decir no entender. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque al integrar la CUFIN del año, y me hicieron una palabra por demás importante, y se las traspaso a mis chavos. Piensen esto. A ver, Toño, fíjense bien, me dice, tengo una utilidad fiscal chiquita, pero tengo utilidad fiscal en mi declaración anual, pero utilidad. Pero en ese año 2022 pagué PTU. Quiero que me vayan siguiendo. Y la PTU es mayor a la utilidad fiscal. ¿Se puede? Sí. Si dudan, no duden, porque sí se puede dar. Entonces, al restarle la PTU a la utilidad fiscal, deja de ser utilidad y se convierte en pérdida. ¿Se entendió? Y aquí hay una primer pregunta. ¿Cuál es mi resultado fiscal para efecto de la UFIN? Octavio, nada más una respuesta hay una respuesta. ¿Cuál es el resultado fiscal para efecto de mi UFIN? Nada más dime no eches verbo, nada más dime el número. Es negativo. A ver, piénsele. Ahí tendría que netearla en 0.
A ver, entonces negativo Tengo- cero. Tengo Tienes pérdida, ¿eh? pérdida. Pérdida como un resultado fiscal, pérdida fiscal. Pero aquí la fórmula de la UFIN me dice, no tomes la pérdida, me dice, toma el resultado fiscal. Entonces yo pregunto, ¿cuál es mi resultado fiscal? Es mi ejemplo, Tavo. ¿Cuál es?